paz y alegría en la esperanza. Nos volvemos a encontrar para continuar esta lectura amorosa, o más bien para comenzarla, de cierto modo, esta lectura amorosa del libro del Apocalipsis, puesto que la vez precedente tuvimos la introducción a esta lectura. Vamos a pedirle nuevamente al Señor, por medio de la Virgen María, trono de la sabiduría y madre del Verbo, que nos dé precisamente y nos siga dando y continuamente nos dé esa gracia de la sabiduría y de la revelación, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, como nos lo indica San Pablo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. María, Madre del Verbo y trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como lo acabo de decir, vamos a comenzar ahora la lectura del Apocalipsis. Y vamos a ver que, leído de cerca, es un libro que nos da gran esperanza. El Apocalipsis se presenta a menudo en el pensamiento, en la imaginación de muchos como el tiempo final, el tiempo de los terremotos, de las guerras, de las luchas, de las persecuciones, etc. Y sí es verdad que hay esos elementos, el mismo Jesús lo habló, pero Jesús nos lo presenta y San Juan, que escribe este libro del Apocalipsis, inspirado también por Jesús mismo, para darnos esa clave, esa llave para leer de manera quizás más correcta los acontecimientos que vivimos en estos tiempos, para, entre otros, pues la pandemia. En el capítulo primero del Apocalipsis comenzamos: revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a Juan. Ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Dichoso el que lea y los que escuchan las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Bien, nos dice primeramente revelación de Jesucristo, que se la concedió Dios para manifestar a sus siervos. Revelación de Jesucristo que se la concedió Dios. Cuando habla de Dios en la Escritura, en el Antiguo Testamento, como en los textos del Evangelio, no olvidemos que el Evangelio es justo. Con ello empieza el Nuevo Testamento. Hay una novedad, que es la revelación de Jesucristo, e incluso una novedad, que es la revelación de Dios, ese Dios único, como lo pensaban los antepasados, como lo pensaban seguramente y siguen pensando muchos hermanos nuestros judíos, a pesar de que en la Biblia, que en la revelación del Antiguo Testamento, también se revela Dios como Padre de la nación, ¿okay? Y tiene muchas imágenes de ese tipo en el Antiguo Testamento y también en la boca de los profetas. Y también se habla del espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, todos esos títulos del Espíritu Santo se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y también se nos habla de ese hijo predilecto que a veces nos presenta como siendo el rey, uno de los reyes del pueblo judío, pero que muy a menudo también en el Antiguo Testamento se presenta como una personalidad un poco especial y particular, incluso que, como nos dice el texto que habla de Melquisedec, que no tiene principio, que como lo tienen también los reyes, como dice San Pablo precisamente, hablando de Jesús, y hablando de David a partir de Jesús, el Señor dijo a mí, pregunta el Señor, al cual le habló el Señor. Como dice San Pablo, se están revelando esa vida trinitaria, como en ese texto del Génesis que dice: hagamos hombre a nuestra imagen
imagen y su semejanza, que muchos creo sitúan como un plural majestático, nos, como empleaban los reyes o como empleaban antiguamente los papas, nos para decir yo, pero la revelación nos hace comprender que si hagamos a nuestra imagen y semejanza no es un plural simplemente majestático, es un plural de personas. Hagamos a nuestra imagen y semejanza, y la prueba, en cierto modo, es que al crear Dios al hombre a su imagen y semejanza, ya lo hizo plural, lo hizo hombre y mujer. Eso es lo que nos dice la revelación, y con esa capacidad al hombre y la mujer de transmitir la vida, es decir, la familia, la vida familiar, padre, madre e hijo o hijos. Vale. Entonces, esa revelación de Jesucristo se la concedió Dios, Padre, que ya comprendemos ahora que ese Dios de la revelación, muy a menudo, Dios Padre de nuestros días, que hay revelaciones que nos dicen, reclamando, en cierto modo, un culto particular para Él, puesto que hay muchas iglesias y muchas fiestas consagradas al Hijo, a Jesús, que hay muchas fiestas consagradas también e iglesias consagradas al Espíritu Santo, pero no había ninguna iglesia consagrada al Padre, no hay una fiesta particular todavía oficial consagrada al Padre, incluso sí, en algunas iglesias ya se está celebrando esa fiesta, parece ser el día 7 de agosto, pero son iniciativas privadas. Voilà. Entonces, Dios Padre, quizás es uno de los signos de los últimos tiempos, en cierto modo, quizás, que el Padre, que Dios se quiere revelar como Padre amoroso y para invitarnos a tener una relación personal con el Padre, no solamente con el Hijo y con el Espíritu Santo que nos hablan del Padre, no solamente con el Hijo que nos revela al Padre, que me bebe al Padre, pero no para que nos quedemos en el Hijo viendo al Padre, sino que vayamos al Padre que ha enviado a su Hijo precisamente para revelarnos esa paternidad y esa ternura que el Padre insiste mucho, nos lo dice ya en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que no es un Padre severo, que nos va a juzgar con severidad al final de los tiempos, como ciertas predicaciones lo han podido transmitir, sino que es un Padre amoroso que lo único que espera es que te vuelvas hacia Él, le digas papá, pero de todo corazón, no así a la corrida, si dice, bueno, si quiero que llame padre, pues le llamaré padre, no, de todo corazón, del corazón de un hijo que realmente ama a su Padre, que agradece el haber enviado a su Hijo para revelarnos el corazón del Padre, y que habiéndonos revelado el corazón del Padre, ya no se queda simplemente en el Hijo, y en el Hijo, de todas maneras, si leemos bien las Escrituras, no quiere que nos quedemos en Él, siempre nos envía al Padre, y por eso cuando nos enseñó a rezar, lo primero que dijo es Padre nuestro, en plural, Padre para todos nosotros. Entonces, quiere también que volvamos a Él, no solamente personalmente, sino que volvamos como comunidad humana, en todo este conjunto humano, de los siglos y los siglos, pero que volvamos en Cristo, precisamente esa es la gracia que nos da el Padre en Cristo con el Espíritu Santo, de volver a esa comunión de amor, que desde el origen el Padre quiso ya, primeramente engendrando, dando vida, compartiendo todo, desde toda la eternidad, dando existencia, diríamos, a un Hijo, a su unigénito, al Verbo de Dios, y que precisamente quiso el Padre que ese amor del Padre con el Hijo bien se fuera incluso personalizado, de hecho, en la persona del Espíritu Santo. Bien, esa revelación de Jesucristo se la concedió, diríamos ahora, el Padre para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Ahora, un intermediario, que son los ángeles. El mes próximo será consagrado a los ángeles, este mes de agosto está consagrado al Padre, y vamos a intensificar esa oración del Padre Nuestro en particular, para pedir que su reino venga. Bien, el cual atestigua la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, la palabra de Dios, leamos la palabra del Padre y el testimonio de Jesucristo, todo lo que veo. Dichoso el que lea
y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Dichoso, ¿qué? Bienaventurados, felicidad a aquellos que lean, que bueno, lo estamos leyendo, lo estamos meditando incluso, para todos los que estén ahora escuchando esta lectura amorosa, pues San Juan nos está diciendo, ustedes son felices, ¿qué? Dichosos los que lean y los que escuchen las palabras de esta profecía. Es curioso, ¿qué? Porque nos dice que lean y que escuchen. Como para decirnos, no se contenten simplemente con leer rápidamente, presten atención, ¿qué? Esas palabras que ustedes están leyendo salen del corazón del Padre, salen del corazón de Dios amoroso. Y les voy a establecer a ustedes que quizás temen el juicio final, temen el juicio particular, temen la muerte porque se van a presentar quizás a un momento dado tomando conciencia que quizás sus manos están vacías, ¿okay? Y bien, Dios Padre nos va a decir, no teman, porque yo en mi Hijo he vencido precisamente el pecado que es la fuente de la muerte y he vencido con ella la muerte. Bien, dichoso pues el que lee esta profecía y los que escuchan las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella. Ahora, leer, prestar atención y guardarlo. Como lo hacía María, guardaba en su corazón las palabras que no comprendía, pero también como hacía María, que guardaba en su corazón aquello que comprendía, obviamente, más todavía, porque ella lo guardó en su corazón, aunque no sabía cómo, pero sí había entendido lo que le habían dicho, cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo en tu virginidad. Sí lo oyó, que sí lo escuchó, lo guardó en su corazón y lo guardó de manera comprensible. ¿Por qué? Porque comprendió que si no era posible para ella, sí era posible para Dios. ¿Okay? Y como era posible para Dios y parece cubriéndola de la sombra del Espíritu Santo, María dijo, ya que la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, haz en mí lo que tú has dicho y que yo no puedo hacer, pero que tú puedes hacer, pero con esta particularidad, que lo demuestra también el Evangelio, yo asumo lo que tú vas a hacer en mí. ¿Vale? Asumo lo bello, lo magnífico, lo extraordinario, lo amoroso, pero también voy a asumir lo que precisamente más tarde, cuando va a presentar al niño con José al templo, le va a decir, Simeón, y tu corazón será traspasado por una espada. Va a asumir también eso. Va a asumir que su hijo Jesús sea piedra de tropiezo para muchos, pero que también va a ser, María toma todo lo que le está diciendo, que va a ser la luz del mundo, luz de los gentiles, y va a ser gloria de Israel. Todo eso que en conjunto es lo que María va a asumir de lo que Dios va a hacer en ella, de lo que Dios va a hacer fructificar en su seno con el soplo del Espíritu Santo, para que ese verbo suyo se encarne en ella. Bien, nos dice dichosos por consiguiente el que lee, escucha y el que guarda lo escrito en esta profecía, porque el tiempo está cerca. Voy a leer esta Biblia de Jerusalén, latinoamericana, en sus notas, nos envía a dos textos, 3 textos incluso, que me parece interesante leer. Primero es la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 2. Epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, que nos dice, en el primero, como cooperadores suyos que somos, los exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. Pues dice él, en el tiempo favorable, ese es el tiempo que está cerca, en el tiempo favorable, subrayen, en el tiempo favorable, no es el tiempo terrible, aunque vaya catástrofes, ¿okay? Es tiempo favorable, te escuché, en el tiempo favorable te escuché, y en el día de salvación te ayudé. ¿Y por qué dice? Miren ahora el momento favorable, miren ahora el día de salvación. Ahora, Pablo está hablando, él ha encontrado a Jesús, que perseguía, lo ha reconocido como su Mesías, su Señor, ¿okay? Y está proclamando que ese día, en la revelación cristiana que leemos precisamente, como dice en el versículo 2, en la nota del versículo
del capítulo 6.2 de la segunda epístola de los Corintios, nos dice lo siguiente, es una cita del profeta Isaías: el día de la salvación es el tiempo que transcurre entre la venida de Cristo a la tierra y su ansiada vuelta. Ese es el día. Estamos ahora en el día de la salvación. Hace más de 2000 años. Pero el día, saben ustedes que para Dios, que un día es como 1000 años, y un año es como 1000 años como un día. Es decir, eso lo dice la Escritura. Es el día, es el momento oportuno, como lo dice el texto que hemos leído. En el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te ayudé. Miren ahora el momento favorable, miren ahora el día de la salvación. ¿Vale? Eso nos dice en la epístola a los Corintios. Segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 2. Después, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, nos va a decir un poco lo mismo. Mientras el heredero, capítulo 4, versículo 1, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera también nosotros, mientras éramos menores de edad, éramos esclavos de los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, ¿vale? Apocalipsis nos va a hablar de la plenitud de los tiempos, ¿ok? De los últimos tiempos. Bien. Pero al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. Bien. Este tiempo, este día en el que estamos viviendo, ¿ok? Es precisamente para revelarnos a nosotros esa persona, esa imagen, esa persona de Jesús, que es Hijo de Dios, y darnos a nosotros esa capacidad de ser hijos de Dios. A todos los que le recibieron, nos dice San Juan, a todos aquellos que recibieron a Jesús, algunos no lo recibieron, ¿ok? Pero a quienes lo recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios, ¿ok? Bueno, a través del bautismo. Bien, para rescatar, pero al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Tenemos que centrarnos en estos tiempos, que siguen siendo los últimos, no es desde ahora hasta el final de los tiempos. Eso ha empezado en la venida de Jesús, desde el día de la concepción en el seno de María, el día de la Anunciación. Pero al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Y qué veo también cuando meditamos todo esto? Que ese Dios Padre que a muchos temen, porque no conocen todavía el corazón del Padre, que si ustedes que son malos, que dan cosas buenas a sus hijos, dice Jesús, hablando del Padre, si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos les dará lo mejor? ¿Y cuál es lo mejor? Nos dice precisamente el Espíritu de Dios, su propio Espíritu, su propia vida, su propio amor, su propia verdad, su propia fuerza, su propia felicidad. Eso es lo que el Padre nos quiere dar y nos está dando continuamente, pero no abrimos el corazón, nos encerramos en nosotros mismos. Bienaventurados aquellos, como dice precisamente San Juan en el Apocalipsis, que escuchan la revelación, que guardan en su corazón la revelación y que la ponen en práctica. Entonces, envió a su Hijo, nacido de mujer, qué proximidad. Se hizo uno de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Tenemos que volver fuertemente, el Padre nos invita, Dios Padre nos invita fuertemente en estos tiempos a volver a esa realidad de proximidad, de ternura, de amor con el Padre. Algunos van a decir, sí, pero si fuese tan bueno, si fuese tan amoroso, etcétera, tan poderoso, pues ya hubiese suprimido las guerras, etcétera. ¿Qué? No, precisamente nos quiere tomar en su corazón para que ya no hagamos la guerra, para que ya no nos enfademos los unos con los otros, para que ya no matemos, para que ya no robemos, para que ya no seamos, digamos, infieles a nuestros compromisos. Nosotros nos hemos alejado de Dios y Dios sigue llamándonos, nos sigue dando la mano y el corazón para decir, vuelve, te fuiste. Tus padres, Adán y Eva, se alejaron, ok, de acuerdo, fue culpa suya, ok, instigados por la serpiente, ok, pero ahora eres tú tienes tu libertad,
¿Qué? Tienes una inteligencia, tienes una voluntad, tienes un conocimiento. Tú has aprendido ahora a ver lo que es justo y lo que no lo es, lo que es bueno y lo que no es. Has aprendido, por poco que contemples la vida y los eventos, qué es lo que conduce al mal y qué es lo que conduce a la alegría. Lo sabes, entonces ponlo en práctica y Dios, que está cerca de ti, si te vuelves a Él, va a cambiar tu corazón. Y muchos que me están escuchando seguramente ya han tenido esta experiencia que ha cambiado completamente su vida. Porque antes vivían una vida, buscaban la felicidad, buscaban el poder, buscaban cantidad de cosas y todo era limitado, todo era vano, muchas cosas eran falsas, eran de un tiempo. ¿Okay? Y habiendo encontrado por el corazón del Hijo, que es Jesús, por el soplo del Espíritu Santo, habiendo encontrado el corazón de Dios Padre, la ternura que acoge y perdona, y no solamente perdona, hace fiesta, ¿okay? Como nos indica la palabra del Hijo pródigo, que estaba esperando. Ese es el Padre de ternura y de misericordia que nos sigue esperando, ¿okay? Y que nos revela precisamente que en Él encontramos la victoria. Nos dice, sigue diciendo, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. Y como son hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero por voluntad de Dios. Vale. Bien. Entonces, nos dice ese tiempo del que nos habla, el tiempo que está cerca, como nos dice el Apocalipsis, ese tiempo del que ya hablaron ya los profetas, ¿okay? Todos estos textos, muchos de los textos que se encuentran en el Apocalipsis son citas de profetas antes de Jesús. O sea, ese tiempo anunciado ya estaba desde hace mucho tiempo. Ya comenzó con Jesús y ya ha habido un cambio con Jesús fundamental. Ya el Evangelio de Jesús, primeramente lo que Jesús vivió, sus apóstoles y todos aquellos que, habiendo acogido la palabra de Dios, que es Jesús, habiendo vivido del Espíritu Santo y dejándose conducir por la sabiduría de Dios, del Padre revelada en Jesús, han cambiado la vida, han cambiado muchas situaciones. Como decimos a menudo, que tenemos que estar orgullosos de la Iglesia. Si es verdad que hay pecado en la Iglesia, que hay mucho pecado en la Iglesia, sin duda alguna, ¿ok? Pero hay un arsenal de amor enorme, y basta con abrir los ojos, basta con ver estadísticas de lo que la Iglesia hace en los 5 continentes en favor de los pobres, en favor de los abandonados, en favor de los enfermos, ¿okay? En favor de la justicia, ¿okay? Será quizás poco en comparación del mundo entero, ¿okay? Pero alegrémonos, así como nos estamos entristeciendo porque hay unos miles de personas que con el virus están muriendo, pero en comparación a la cantidad de millones que hay en el mundo, de hecho es poco, y con esa época ya nos estamos entristeciendo, ¿okay? Ya estamos en angustia. Pues con el bien a lo mismo, alégrate, porque hay, quizás no es en todo el mundo, pero hay una buena cantidad en el mundo que viven en el amor y que han elegido amar. En particular estoy nombrando a los hijos de la Iglesia, pero también los hay fuera de la Iglesia, ¿okay? Hombres y mujeres que han entrado en sí mismos, no conocen al Hijo de Dios, no conocen a Jesús, ¿okay? O no les han presentado el verdadero rostro de Jesús, sin duda alguna, pero que han elegido amar, ¿okay? Porque en el corazón del hombre existe esa tendencia y ese deseo del amor, que no conocerán la perfección del amor mientras no conozcan el escandaloso amor de Dios manifestado en Jesús, que va mucho más allá de los límites que el amor humano se da, ¿okay? Entonces, cuando descubran esa inmensidad del amor de Dios revelado, del Padre revelado en Jesús, pues seguramente adherirán, si no en este mundo, pues una vez que hagan el paso al otro mundo y se encuentren con Jesús y que le descubran y que dirán seguramente, no te conocía, pero es lo que estaba buscando. No te conocía a ti, amor perfecto, a ti la verdad perfecta, ahora la veo, pero es lo que buscaba, es lo que ansiaba, un poco como lo que vivió San Agustín, que buscaba la verdad, alejándose de la Iglesia, alejándose de Jesús, alejándose de Dios en cierto modo, ¿okay? Porque buscaba la verdad intelectual, filosófica, razonable, ¿okay? Que en un razonar razonable sin la fe, hasta que encuentra a Jesús en el camino, encuentra amoroso, y entonces dice, te buscaba a ti, belleza
perfecta y plena, te buscaba fuera de mí y tú estabas dentro de mí. Y no nos podíamos encontrar. Por eso es importante la oración, la meditación y escuchar en el corazón a Dios. Bien, para llegar a decir Abba Padre, eso es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo final. Como son hijos, Dios envía a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre, de modo que ya no es esclavo, sino hijo. Y es hijo también heredero por voluntad de Dios, heredero de la vida divina. Y este tiempo es el tiempo de la paciencia, hermanos. Es el tiempo de la paciencia de un Padre amoroso que tiene paciencia con todos sus hijos, los buenos y los malos, la oveja negra como la oveja blanca, que tiene paciencia y por eso le critican mucho, porque los buenos dicen, ¿y cuándo vas a terminar con los malos? ¿O qué? Y los malos dicen, pues déjame vivir tranquilo, ¿o qué? No me haces, no me dejas, ¿o qué? Entonces ese padre que se queja también, que acoge con mucha paciencia, con mucha misericordia, con mucho dolor, que también, ¿ok? Las quejas de sus hijos, ¿ok? Porque, y bien, esos hijos se quejan porque se fueron de la casa, dilapidaron lo que Dios les había dado, entonces se quejan hasta que vuelvan al redil, hasta que vuelvan a la casa paterna, para de nuevo de redescubrir a Dios su Padre, redescubrir todas las riquezas de las cuales Él nos quiere hacer herederos en Cristo, en su Hijo, y viviendo según la sabiduría de Dios, según la palabra de Dios, dejándose conducir por esos caminos donde encontrará, incluso en medio del sufrimiento, incluso en medio de las persecuciones, encontrará la paz interior, que es lo más bello que hay, que nada te turbe, nada te espante, que nada Dios tiene, nada le falta, decía Santa Teresa de Jesús, de Ávila, y lo decía porque había hecho una experiencia. No lo decía como para repetir, como hace uno a menudo, sino porque ella misma vio ese cambio en su vida. Bien, y luego nos cita también a la epístola a los Filipenses, que en el capítulo 4, versículo 5, bien. Estén siempre alegres en el Señor, ¿vale? Dichosos, felices. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres. Qué bonito, ¿no? Qué fácil decirlo. ¿Qué? Pero lo está diciendo por una experiencia, lo está diciendo como el hijo que ha vuelto a la casa del Padre y que está en la casa del Padre y que sale al encuentro de sus hermanos, que se aleja quizás, como lo dice el mismo San Pablo, que está dispuesto a alejarse de la casa del Padre para ir a buscarle a aquellos que todavía no han reconocido al Padre amoroso, que todavía están lejos, que no le conocen o han querido hacer su vida tranquilamente, o han querido obtener lo que Dios da por herencia, no han querido obtener robándolo, en cierto modo, matando, buscando la felicidad, el placer a la derecha, a la izquierda, de cualquier manera, para cuando la plenitud se encontraba en el que es la fuente del amor y de la vida, que es Dios Padre Todopoderoso y Todo Amoroso. Bien, estén siempre alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres. Que su clemencia sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Lo mismo, el tiempo está cerca, el Señor está cerca. No se inquieten por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice? El tiempo, ese tiempo de Dios, ese día, nos va a hablar del día del Señor, es un tiempo de gloria, es un tiempo de salvación, es un tiempo de vuelta a Dios, es un tiempo de renovación de la creación y obviamente para esa renovación, como para hacer un buen lavado, a veces se usa jabón fuerte, detergente duro, porque algunas manchas son muy sólidas, entonces hace falta un detergente duro, como lo dice el profeta Malaquías, hablando precisamente del sol de justicia que es Jesús y de que viene como precisamente ese jabón fuerte para purificar el templo, para purificar la humanidad, y quizás es lo que estamos viviendo con esta pandemia. Una purificación que no la ha querido, no ha querido el Padre esas muertes, esos sufrimientos, pero
para despertarnos, permite que nos despertemos para saber que no somos inmortales, que somos limitados, que no somos todos poderosos, ¿ok? Para ir a aquel que es la fuente de todo lo que buscamos y que no lo encontramos aquí, porque todo esto es perecedero, todo pasa, todo es vanidad, vanidades, para encontrarlo en el Padre. Volvamos pues a ese Padre. Bien, con estos textos que nos da San Pablo, que creo que comprendemos quizás mejor, ese tiempo está cerca, ese día del Señor. Bien. Capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que va a venir. De parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene acompañado de nubes, todo ojo lo verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que me va a venir, el Todopoderoso. Bien, este libro del Apocalipsis comienza, como estamos viendo, ¿ok?, por invitarnos a escuchar a Jesús, puesto que es el que nos revela el sentido de todo lo que vivimos en estos últimos tiempos, que como hemos dicho, comenzaron con la venida de Cristo a este mundo y terminará con la venida en gloria de Cristo, este tiempo de la paciencia de Dios para que todos volvamos a Él. Bien, dichosos que nos dice, nos presenta primero a Dios en su vida trinitaria, que nos dice aquel que es, que era y que va a venir. Ese es el Padre, aquel que es, que era y que va a venir, que obvio, este atributo divino del Padre, que es el origen, también lo comunicó a su Hijo Jesús, ¿ok? El Espíritu Santo también lo recibió del Padre y del Espíritu Santo, y es el Espíritu que nos quiere dar a nosotros, a aquel que es, que era y que va a venir, nos quiere dar esa gracia de la vida eterna. ¿Okay? Bien, a las 7 iglesias. Gracia y paz a ustedes de parte del Padre amoroso, aquel que es, que era y que viene a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. El número 7, saben que en la Biblia es perfección, quiere decir la plenitud del Espíritu con sus 7 dones que Él nos da. Y de parte también de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. El testigo fiel nos va a llevar, este testigo fiel, nos va a llevar a la justicia para que demos testimonio también de ese Padre amoroso, que demos testimonio de esa vida trinitaria y demos testimonio por consiguiente de esa imagen que somos, creados a la imagen de Dios, que somos individuos, personas, más bien, ¿ok?, pero llamadas a una plenitud y unidad en la comunión del amor y de la verdad, esa verdad que es Jesús, el camino, la verdad y la vida. El primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Bueno, comienza por decirnos algo fundamental, de antes, ahora y mañana. ¿Okay? Ustedes que están temblando delante de cambios sociales, políticos, económicos, todo lo que ustedes quieren, que tienen miedo de aquellos que quizás quieren dominar la vida, no solamente algunas naciones, sino que quieren dominar el mundo entero. ¿Okay? Bien, esta revelación nos la va a dar aquel que es príncipe de los reyes de la tierra. Bueno, no lo olviden, el rey de reyes es Jesús. ¿Okay? Lo fue, es y lo será. Habrá quien le haga la guerra, ya lo han hecho. ¿Okay? Y los que le han hecho murieron. Y Cristo sigue vivo. ¿Okay? Y los que realmente se opusieron al reino de Dios, al reino del Hijo de Dios en la tierra, miren cómo murieron. Miren todas las guerras, miren cómo se la pasaron. ¿Okay? Queriendo beneficiar de grandes riquezas, terminaron a veces en la más grande pobreza. ¿Okay? Rechazados incluso de sus propios pueblos. ¿Okay? Eso tendríamos que meditar y meditar un plan secular, todos aquellos que tanto en el mundo como en la Iglesia tienen o tenemos responsabilidades, ¿okay? Tenemos una cierta autoridad, digamos, ¿okay? Bien,
que lo piensen también todos aquellos que se consideran súper sabios, científicos, que han dejado de lado a Dios, ¿okay? Haciéndose poseedores, en cierto modo, de lo que únicamente han recibido, que es la creación. Los científicos lo único que hacen es descubrir las leyes que Dios puso en el mundo, descubrir los beneficios de las plantas, yo qué sé, ¿okay? Para todo lo que inventan estaba ya hecho. Lo único que han hecho es descubrirlo. Al que nos ama y nos ha lavado con su sangre, que es Jesús, ¿okay? Y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. ¿Okay? Un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, para el Padre. Jesús nos envía al Padre. Tenemos que volver fuertemente en este mes que le está consagrado. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene acompañado de nubes. Viene acompañado de nubes. Todo ojo lo verá hasta los que le traspasaron, y por Él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. ¿Okay? Les voy a leer un texto de Jesús en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, versículo 25. El mismo Jesús nos dice lo siguiente, y nos va a hablar también de los últimos tiempos. ¿Okay? Creo que es bueno leer este texto, esta palabra de Jesús, para situarnos de manera correcta. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente. Chacho, algo parecido con la actualidad, por coincidencia. ¿Qué? Angustia de la gente, trastornada por el estruendo del mar y de las olas, por el ruido que se oímos. ¿Qué? Los hombres se quedarán sin aliento por el terror y la ansiedad ante las cosas que se abatirán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Aquí nos acaba de decir el Apocalipsis, ¿ok? Viene acompañado de nubes. Aquí nos dice Jesús, ¿verdad? Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Es la teofanía de Dios en el Antiguo Testamento también, cuando se manifestaba en la nube, ¿ok? Contiendo el trono de Dios, ¿okay? En una nube con gran poder y gloria. ¿Okay? Cuando empiecen a suceder estas cosas, escuchemos bien, cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. Estamos en últimos tiempos, estamos en tiempos apocalípticos, sin duda alguna. ¿Okay? Pues entonces, qué bueno, se acerca nuestra liberación. Se acerca la liberación, para todos se acerca la liberación el día de nuestra muerte. Bueno, eso parece del Beabá, pero muchos no lo saben. Bueno, están pensando, están diciendo cuándo será el fin del mundo y angustiados, pues será dentro de 100 años, será en el año 2030, será en el año 2040, ¿ok? No, va a ser el fin del mundo para ti, va a ser el día que tú mueras, punto final, ¿ok? Pero se acerca también el día, quizás, en que toda la humanidad será renovada, toda la humanidad será establecida de nuevo en ese reino de amor, de verdad, de justicia y de paz, que es el reino de Dios, para el cual envió el Padre, origen de ese reino, envió a su Hijo. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo, levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. En estos tiempos que vivimos, lo hemos dicho más de una vez, en estos tiempos con la pandemia, muchos se están despertando, gracias a Dios. ¿Okay? Muchos están tomando conciencia de la vanidad de su vida, de muchas cosas en las cuales habían puesto su seguridad, en cierto modo, que habían puesto su felicidad. Hoy muchas de esas cosas están desapareciendo y quiero decir, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿en qué sentido? No porque sea malo, todo lo que Dios ha creado es bueno. Y cuando uno se sirve de manera buena es buenísimo. ¿Okay? Incluso las riquezas son buenas, ¿okay? Cuando uno sabe partir. Si vivimos esa vida fraterna, ¿okay? Muchos se están despertando, ¿okay? Incluso a la solidaridad, ¿okay? Comprendiendo que en estos tiempos difíciles, pues algunos están muy preocupados de sus negocios, de su mañana, ¿okay? Y están allí, estamos guardando, ¿okay? Otros se están dando cuenta de que hay muchos que tienen hambre, hay muchos que hoy, ¿okay? Incluso quizás entre sus empleados, ¿okay? Hoy no tienen con qué comer porque la pandemia ha hecho que no pueden venir a trabajar, etc. Y no tienen lo necesario y se abren
y se abren al compartir y se preocupan por sus empleados. Eso es el reino de Dios. Y también lo tenemos en medio de nosotros, que todo no es negativo, gracias a Dios, que todavía sigue y siempre ha existido ese pequeño resto del pueblo de Dios que escucha la palabra de Dios, como lo ha dicho el Apocalipsis, que lee, escucha y guardan lo escrito y que lo ponen en práctica. ¿Vale? Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su liberación. Yo soy, dice, el alfa y el omega, nos dice Jesús, el que nos va a hablar de estos tiempos. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Aquí estoy con ustedes. ¿Okay? Dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Pero no olvidemos ese Todopoderoso de Dios, Padre, que es todopoderoso en el bien, en el amor, ¿okay? Pero también todopoderoso, que manifiesta su poder, manifestando la misericordia hacia los pecadores. Que en el último momento incluso de tu vida, si te vuelves hacia Él y dices, Padre, perdón, he pecado contra ti, Padre, ten misericordia de mí, lo llamas como un hijo hacia su padre, ¿qué? Y no estás ahí a ver qué me va a pasar, qué me va a juzgar, qué me va a condenar, y te quedas con tu pecado, ¿qué? Esperando el castigo. No, haz como el hijo pródigo, vuelve. Y esa es la finalidad del Apocalipsis, hacernos comprender que todo esto pasa, nos da signos, y lo vamos a ver en los capítulos que siguen, ¿okay? Esos signos, invitándonos a la conversión, sin duda alguna, en particular a la iglesia, ¿okay? Esas cartas a las 7 iglesias, ¿okay? Pues vamos a ver ese Dios amoroso que, viéndonos en todo lo que vivimos, consecuencia del pecado original y consecuencia de nuestro propio pecado, consecuencia del pecado personal, familiar, social, político, consecuencia de todo eso, que por eso el hombre, alejándose de Dios, ha traído sobre el hombre la angustia, ha traído sobre la creación incluso el desorden, y por ahí vienen también las catástrofes naturales, ¿ok? Pero el Señor nos ha dicho, incluso por la boca de la Virgen María, en Medjugorje, que con la oración, con el ayuno y la conversión, podemos parar las catástrofes. Y tenemos la experiencia de ello. Eso es la dominación del hombre, que tenemos la experiencia de ello aquí en México, con el huracán, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Patricia. ¿Okay? Con ese huracán, el presidente mismo de la República lo dijo abiertamente y solemnemente. Creo poder decir, nos dijo en ese momento el presidente, creo poder decir que es gracias a la fe de los mexicanos que el huracán se ha parado a las puertas de México. Declaración oficial. No se lo oyeron ustedes, yo sí lo oí. ¿Okay? Es una declaración para decir lo que dice la Virgen María, con la oración. Y hubo mucha gente que oró, que no solamente que por sus energías, oró, se confió a Dios. Mucha gente, como dijo el mismo presidente, muchos creyentes han hecho permanencia de oración, ¿ok? Y todos, ha habido mucha gran solidaridad y también, como decía él, también es una energía de amor en la solidaridad. Entonces, bueno, sus energías así de rayos que te salen del cuerpo, ¿ok? Es una energía de amor, ¿ok? Que te sale del corazón, sin duda alguna, que te sale también de la mente, porque has decidido amar a los demás, servir a los demás, compartir con los demás. Todo eso, hermanos, es lo que nos permite, seguramente, por eso, porque es revelación de Jesucristo, que ha vencido al mundo, ¿eh? Vamos a verlo después, que precisamente esta revelación fue dada a Juan un domingo, en que se festeja la victoria de Cristo sobre la muerte, la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio. Y bien, que el Señor nos siga dando esa capacidad, Padre Noel, que nuestro Padre amoroso, que es fuente de la sabiduría, del amor y de la vida, nos siga dando ese espíritu de sabiduría y ese espíritu de revelación, para que, conociendo mejor a Cristo, conociendo a través de Él mejor al Padre amoroso que nos espera, conociendo y dejándonos conducir más por el espíritu de la sabiduría de Dios, sus 7 dones, y bien, contribuyamos también ya desde ahora a ser signo de la presencia del reino de Dios, reino de amor, de verdad, de justicia y de paz. Bien, que el Señor nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.